Entonces lo mismo pasa en todas las actividades que realizamos. Nosotros tenemos procesos que se llaman APAS, anticipaciones posturales, que los vamos adquiriendo todo el rato, en toda la vida de nuestra infancia. ¿Sí? Y esas activaciones posturales, anticipaciones posturales nos permiten recordarlas cuando alguien tiene una lesión. Por ejemplo, si vaya a recuperar a una persona con ACV o un niño que ha tenido un daño neurológico, volver a esas anticipaciones le permite hacer un mejor control motor. Bueno, en todo caso, cuando la niña va a saltar, ya sabe, ¿no?, que tiene que estar en la posición semiflexionada, su sistema vestibular está listo para mantenerlo. Entonces, en ese proceso preparatorio es donde se produce el tono explosivo. ¿Sí? Se prepara de tal manera que pueda salir con toda la fuerza y el tono necesario para la actividad. Imaginen un salto de básquet, patear la pelota y, como están viendo en la imagen, el salto de trampolín. ¿Saben? Cuando hacemos una actividad física, el tono que nos mantiene se llama tono catatónico. Este tono nos permite conservar la actividad, pero lo vamos como desarrollando, ¿sí? Es como si nunca hubiéramos hecho el ejercicio. Con seguridad nuestro tono, nuestra fuerza igual no está acostumbrado ni nuestro sistema cardiovascular, necesita una acomodación. Y si no tuviéramos este tono catatónico, podríamos tener los calambres, ¿no es cierto? Podríamos tener algún desajuste o realmente no poder mantener el tono en trabajo. Por ejemplo, un niño con distrofia muscular no puede tener este tipo de tono porque al hacer la actividad se cansa más y colapsa muy pronto, ¿no? Entonces no tiene que hacer actividad con velocidad. O un niño hipotónico no va a ser igual que un niño que tiene un tono normal, se cansa más rápido, etcétera, ¿no? Y las alteraciones posturales que puedan tener a consecuencia de su tono, por ejemplo, pie plano o cualquier otro tipo de pie, hace que nuestro tono catatónico también se derrumbe, ¿no? Porque no tiene la estructura necesaria como para poder activarse. ¿Ya? Entonces, siempre que hagan actividad, puede ser catatónico. Profe, ¿qué es catatonismo? El catatonismo es un estado de contracción, como cocontracción, en un estado de contracción muscular, ¿sí? y de tono. Es decir, cuando uno dice está catatónico, es como te quedas ahí, digamos, y eso no es que tenemos que llegar a ese punto, ¿no?, de catatonismo, sino que este tono nos permite regular eso para no llegar a ese punto catatónico. Ajá, por eso se llama catatónico. ¿Okay? ¿Espasticidad y catatónico? No. Una persona normal puede tener el problema de llegar a hacer un tono catatónico. Por ejemplo, las mujeres, cuando estamos en un ataque de neurosis, estamos muy cambiados, pero digamos que tenemos un estado neurótico o histérico, entonces se pone dura, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han visto a alguien que le da así se queda dura, como si estuviera contrayendo, estuviera convulsionando, no hace ningún movimiento, solo se queda dura. Y muchas personas de una impresión fuerte también se quedan así, o ante el miedo, o ante las fobias, ¿no? Entonces se activa todo su sistema tónico muscular y se queda quieto sin poder responder como haríamos nosotros. Alguien me va a saltar y corremos, ¿no? Otros en cambio se quedan ahí, que ya ni modo, ¿no? Entonces todas esas son formas que tiene nuestro cuerpo de desarrollar. Estos son tonos normales, vuelvo a repetir, en esta clasificación de Ballot o Waldorf. Es por su función y puede ser residual cuando estamos en reposo, puede ser postural para sostenernos en alguna posición, puede ser reequilibración laberíntica cuando hay movimiento y acción, y se puede decir ortostático solo para la prestación, y el explosivo y el catatónico, ¿no? Que son comúnmente con los que vamos conviviendo en cada una de las actividades que hacemos diariamente. Igual los niños. Dicen, postura de acción, ¿para qué? ¿O equilibrio laberíntico? Para mantenerte en acción. Por ejemplo, el salto con los pies, con un pie, la carrera, incluso la marcha misma es una contracción, ¿no? De equilibrio. Cualquiera de esas actividades. Laberíntica. Bien, ahora fíjense, no es que puedo decir, este nomás trabaja, ¿no? Trabajan dos en uno, son dos tipos de tono. Esta es la clasificación
aplicación en la cual vamos a basar nuestra práctica hoy, para lo cual les he pedido que tengan listo esta imagen para que podamos trabajar. Porque antes de empezar a dibujar la topografía del tono necesitamos topografiar nuestro cuerpo para saber cómo lo evaluamos, ¿ya? Entonces la clasificación del tono se divide en dos cuando hay una lesión: el tono no se puede decir clínico y el tono topográfico. Cuando decimos por su clínica, significa qué tipo de tono es el que está afectado, qué tipo de tono y percepción vamos a sentir cuando alguien tiene una lesión. Por ejemplo, decimos atonía cuando hay ausencia de tono. ¿Cuándo había dicho que tenemos ausencia de tono? Muerte. Cuando estamos en una muerte cerebral, cuando estamos en un coma inducido, ¿no es cierto? Eso sería un estado de atonía, cuando no hay tono. Y ¿no? Al inicio, antes de la rigidez cadavérica, estamos. O sea, como está fresquito el muerto, está blando, digamos. Ajá. Ya. Bien, la eutonía vamos a decir que es el tono en equilibrio. Generalmente utilizamos eutonía cuando existe una distonía, que ven ahí abajo, pero de tipo fluctuante. Eutonía significa que estamos armónicos en el tono y que no fluctúa tu tono, ¿ya? Algunos le dicen eutonía también solamente a distonía, ¿ya? Distonía sería alteración del tono. Y aunque encuentren, por ejemplo, PC o IMOC distónica solo para los tonos fluctuantes, que vamos a ver cuáles son, en realidad, por definición, dis significa alteración. Entonces, todos los tonos malos que no sean normales se van a llamar distónicos, ¿ya? Pero aclaro que también se utiliza solo para los tonos fluctuantes, cuando dice que es disquinético, es distónico, igual, ¿ya? Mal utilizado, pero se utiliza. Y el término normotonía es, en teoría, lo que tenemos todos nosotros. Digo en teoría porque ya hemos visto que algunos tenemos un poco tono más bajo, ¿no? Bien. Desentonado. Sí, por su clínica. Clínica significa sintomatología clínica, cómo se presenta el tipo de tono, ¿no? Aquí vamos a tener en las distonías 3 tipos de tono. El primero, la hipertonía, la hipotonía y los tonos fluctuantes. ¿Sí? Hipertonía. Repito, sí. Hipertonía, fluctuantes e hipotonía. Esto es cuando decimos distonía como cualquier alteración del tono muscular. Sí, hipertonía. Ay, para los que no me mienten. Fluctuantes e hipotonía. El de abajo es hipotonía. Ya, ahora vamos a describir cada uno de esos 3 grandes grupos. Vamos a empezar por la hipertonía. Nosotros solo tenemos 2 tipos de hipertonía. La hipertonía espástica y la hipertonía rígida, ¿no? Es decir, una es por lesión de la vía piramidal y la otra por la vía extrapiramidal. Entonces, a la hipertonía de origen piramidal la llamamos espasticidad, ¿sí? Y a la hipertonía de origen extrapiramidal le llamaremos rigidez. Entonces, para nosotros no está bien decir, ay, está rígido, ¿no? Esa musculatura está rígida. No es el término adecuado, puede ser contracturada, aumentada de tono, no sé, pero rigidez, cuando decimos, siempre tratan de pensar en que es una alteración de la vía extrapiramidal, como un Parkinson, por ejemplo, ¿no? Queda rígido, o algunas personas que tienen síndromes extrapiramidales, que tienen esa afección. Entonces, la espasticidad es piramidal y la otra extrapiramidal. Así es. Extrapiramidal puede ser la médula, la mielina, ya. Así Todo. es. Ahora, la espasticidad se caracteriza por el signo de la navaja, ¿no? Esa es una característica principal. El signo de la navaja nos dice que hay una resistencia inicial y luego cede el músculo, ¿sí? Como cuando queremos abrir la navaja, se siente duro, pero no es todo el trayecto de la navaja, ¿no? Y por eso se llama el signo de la navaja, muy característico de la espasticidad. En cambio, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, a un señor con Parkinson, vamos a encontrar la rueda dentada. Este signo significa que hay una contracción agonista-antagonista, es decir, un rato está bíceps deja contraer, luego se contrae el tríceps y entonces no puedes hacer el largo movimiento. Normalmente para hacer una extensión de codo nosotros deberíamos tener relajación del tríceps para que pueda
los músculos, perdón, relajación del bíceps para que los extensores, en este caso el tríceps y el anconio, puedan extender el codo. Pero en la rueda dentada ocurre que un rato está contraído, relaja, y tiene este movimiento que estoy haciendo yo, como si fuera una rueda dentada, y ese es característico de la rigidez. ¿Se podría llamar cocontracción gradualmente? Cocontracción agonista-antagonista se llama el mecanismo por el cual se da la rueda dentada. En cambio, el signo de la navaja se da por hiperexcitabilidad del reflejo miotánico. Dicen como contracción, no entendí. Contracción, ¿conoces qué es? ¿No? Entonces, cocontracción significa este se contrae y este también. O sea, Entonces, está contraído y luego se contrae este y ya no deja. No es una contracción que activa los agonistas, que en este caso son el tríceps, y se relaja los antagonistas, que serían el bíceps y el braquial, ¿no? Entonces acá se produce eso. Y en este signo de la navaja, de la espasticidad, se da mayormente cuando a mayor velocidad es más espástico, más se presenta. ¿Por qué? Porque exacerbamos el reflejo miotánico, ¿no? Entonces la espasticidad debe manejarse con calma. Entonces cuando hacemos un ejercicio de un espástico, si lo hacemos con velocidad, no se utiliza nuestra terapia, ¿no? Principalmente la musculatura que está afectada. Y bien, entonces también la espasticidad se acompaña, ya saben, de los signos del piramidalismo, que no solamente el signo de la navaja, sino también clonus, Babinski, ¿no? Que son hiperreflexia osteotendinosa, que acompañan siempre una espasticidad. ¿Qué quiere decir? Que esos reflejos patológicos de clonus y Babinski que hemos visto y cualquiera de los isolarios que hoy presentaron acompañan la espasticidad, pero no están presentes en la rigidez. Y lo mismo, la hiperreflexia osteotendinosa se va a presentar en la espasticidad, pero no en la rigidez, porque por esa cocontracción no puede presentar un reflejo, ¿no? Ok. Entonces solo podemos tener o hipertonía espástica o hipertonía rígida, ¿sí? Los fluctuantes tienen una característica, pero antes de los fluctuantes, por favor, voy a pasar al hipotónico para que entendamos mejor. La hipotonía normalmente se define como una disminución del tono o un tono bajo, pero tenemos varios tipos de tonos bajos. Por ejemplo, la hipotonía propiamente dicha se llama a este bajo tono por lesión del sistema nervioso central, ¿sí? Quiere decir que cualquier afección que afecte el área de la corteza motora o cualquier función que tenga que ver, no sé por qué no se nota. Bueno, mira lo que dice. Cualquier afección que viene, por ejemplo, de cualquier lesión de la vía piramidal, sería hipotonía, ¿sí? En la IMOP o parálisis cerebral, todas son hipotónicas, ¿no? Porque su daño o lesiones en el área motora del cerebro, o digamos, quieren decir un ACV, un paciente es un tipo de lesión, pasa por una flacidez, llamada flacidez, y llega a ser hipotonía, que es de tipo central, ¿ya? Pero llamamos flacidez cuando ese tono bajo es por lesión del sistema nervioso periférico. Anótense bien. Tono bajo por lesión del sistema periférico viene siendo la flacidez. Por ejemplo, una lesión del radial, del mediano, cualquier nervio periférico produce un tono bajo pero flácido. Una parálisis por lesión medular es flácida, a no ser que no sea completa y llegue a ser espástica, ¿no? Entonces eso vamos a ver también. O un pie caído por lesión de alguna radiculopatía es flacidez, ¿ya? Ahora, lo que yo tengo, o algunos de nosotros tenemos, que es esa sensación blanda, de bajo tono en alguna parte, digamos, abdominal o brazo, no se llama una flacidez propiamente dicha del sistema nervioso periférico, sino es una flacidez funcional llamada también flacidez por desuso. ¿Ya? Normalmente todas las personas adultas mayores, a partir de los 65 años, van perdiendo su tono muscular
Ojo, siempre y cuando no hagan actividad física, ¿no? Todavía conservan, pero siempre es característico neurofisiológicamente que va a perder su tono muscular. Desde cuando apretamos a nuestro abuelito, su carita no es igual que la de mi mamá, digamos, ¿no? Entonces ahí es más blandita, al darle un beso, al sentir su tono muscular vamos a encontrar que está disminuido. Esa es una flacidez fisiológica que se da en los ancianos o funcional. Pero también se llama flacidez por desuso cuando no se empiezan, ¿no? Alguna vez tal vez les han inmovilizado un tobillo o brazo y nos sacan el yeso y seguimos blando. Ese tono es por desuso, ¿no? Y lo mismo si alguien se ha hecho yesoterapia alguna vez, ¿no? Te saltan y si no te hacen un fisio, entonces no te hace la contracción, no te enseñan los ejercicios. Cuando te saca quedas ching, o cuando das a luz, ¿no es cierto? Termina siendo flácido en la pancita. Entonces eso es por desuso, ¿ok? Fisiológico cuando es postparto y por desuso cuando nos ponen, o digamos estoy larga data en el hospital y no hago nada, no hacen nada o está en un kit, igual es una flacidez por desuso, ¿ya? Salvo que tenga alguna lesión neurológica. Entonces, finalmente tenemos la ataxia. La ataxia es un tipo de tono bajo, pero tiene una característica importante. Se acompaña de alteraciones del equilibrio y la coordinación. Voy a repetir. Ataxia es el tono bajo acompañado de alteraciones del equilibrio y la coordinación. Hipotonía con alteraciones del equilibrio y la coordinación. Es muy difícil diagnosticar una ataxia en un neonato, ¿no? Porque cuando tú estás evaluando a un niño que todavía no gatea, no puedes ver que tiene dificultades de coordinación o que no se sienta, no puedes ver si es porque le falta músculo o le falta tono, o cuando se arrastra, por lo menos ya vemos que tiene una mala coordinación. Entonces a veces hay que esperar, pero el diagnóstico se nos direcciona desde la parte clínica, ¿no? Entonces el médico va a decir, tiene una atrofia del cerebelo, ya sé, ¿no? Había tenido un tumorcito cerca del cerebelo y el occipital, entonces también tengo características que ya me dicen que es un síndrome cerebeloso y por lo tanto tiene ataxia y no solamente hipotonía, ¿ya? Pero más adelante vamos a poder percibir que hay niños con ataxia que tienen características muy especiales para caminar, para pararse, ¿ya? Bueno, entonces tono bajo son los hipotónicos y tono alto son los hipertónicos. Aquí están los fluctuantes, ahora sí vamos a entrar a los fluctuantes. Los fluctuantes tenemos tres tipos de tonos. Los fluctuantes se caracterizan porque no tienen un tono fijo, es decir, no son ni solamente bajos ni son solamente altos, sino que un rato están moviéndose, ¿no? O bajo normal, así como vamos a ver acá. Y además se caracteriza porque tienen movimientos involuntarios. Por ejemplo, podemos tener movimientos de los dedos o todo el cuerpo o la cara, ¿no? Son movimientos involuntarios, como pueden ver en la imagen del niño. Al querer levantar la mano, se le mueve la cara, todo, ¿ya? Generalmente los tonos fluctuantes tienen una característica muy especial que tiene que ver con los ganglios extrapiramidales. ¿Sí? Tiene una conexión con los ganglios extrapiramidales, por eso tiene esa alteración del movimiento, porque conecta con el cerebelo, ¿sí? Y estos ganglios piramidales, por ejemplo, la sustancia negra, el globo pálido, ¿no? Eso. Entonces ellos se encargan precisamente de la coordinación y que están también alterados acá. Todos los tonos fluctuantes van a tener alteraciones de coordinación, pero no porque tenga lesión del cerebelo, sino por esa conexión del movimiento que es involuntario. La atetosis, se caracteriza porque el tono fluctúa entre normal y bajo. Quiere decir que un rato el niño tú lo puedes evaluar y lo sientes bajito y al otro rato hace un pequeño impulso hacia la normalidad. Esos pequeños movimientos van a hacer que el niño haga pequeños movimientos como les voy a mostrar. El niño está echado, ¿no? O sentado. Entonces hace este movimiento, ¿no? No es voluntario, hace pequeños movimientos circulares con los dedos y a veces un poco con la boca.
esa es la tetosis, pero tú le tocas y no está duro, y tú le evalúas y no se siente duro, ¿sí? Pero sí lo puedes sentir ese aumento de tono que hay y esa disminución. Generalmente su tono bajo es blanco, ¿sí? Entonces, por eso hay que tomarlo muy en cuenta al evaluar, parece hipotónico, pero ¿será atáxico o será atetósico? Entonces hay que caracterizar por el movimiento que se puede tener, ¿ya? En la coria sería lo contrario. Podemos tener a una persona un niño que está con un adulto que está con el tono normal y luego aumenta su tono, aumenta la espasticidad, ¿no? Y en ese tono entonces se hacen movimientos más grandes, ¿sí? Generalmente hacen movimientos como circulares, serpenteantes hacia los atetósicos. Y aquí vamos a encontrar que cuando tú lo evalúas parece espástico, pero al rato se relaja, entonces te hace dudar si no conoces bien a un normal y a un espástico, ¿ya? Y la coriatetosis es la combinación de ambos. No sé si alguna vez han visto por las calles, parecen borrachitos algunos chicos, ¿no? Entonces, cuando uno hace, hola, digamos, no está moviéndose por todo lado, pero no es porque lo quiera hacer, sino porque su tono va fluctuando. Y la característica es que cuando quiere estar feliz, se enamora, está tímido o algo, entonces el niño aumenta su tono, ¿no? O sea, hola, digamos, ¿no? Y ya bueno, la gente se asusta, pero en realidad es por su tipo de tono, ¿no? Entonces para ellos, cuanto más calmos estén, pueden acceder a diferentes cosas para ellos de trabajar. Lo bueno que la coriatetosis es una de las características cuando estamos hablando de la IMOC, que no afecta la parte cognitiva. Los coriatetósicos son inteligentes, los atetósicos también, ¿no? Entonces, pueden estar en la escuela. Los coretos son muy difíciles sí, de escolarizarse, pero los demás tienen muy buen pronóstico, ¿ya? O sea, la coriatetosis dicen es la que fluye entre las tres. Entre las dos, tres tipos. Entonces fluye entre hipo, normo e hipertónico, ¿ya? Para que lo recuerden, digamos, si yo hiciera una tetosis sería esto y ahí, ¿no? Esto sería arriba, normal, abajo. Entonces tendríamos un rato normal, otro rato bajo, otro normal, bajo. Alto, normal, bajo. ¿Sí? En cambio, si estuviéramos pensando en la coria, sería el verde, igual, ¿no? Un rato está normal, otro rato alto, normal, alto y así. En cambio, la coriatetosis, al tener más amplio, más rango de movimiento, haría esto, ¿no? Bajo, normal. Y esto hace que me olvide normal. Bajo, normal. Y esto hace que tenga movimientos en todas las fases, ¿no? Entonces, es más difícil controlar un coriatetósico que un atetósico o que un coreto, ¿ya? Sí, fluctuar es que un rato está así, luego así, y así. Bien. Ok, entonces, esas son las formas de tono que pueden estar alteradas, ¿ya? Espasticidad, rigidez, atetosis, coria, coriatetosis, hipotonía y flacidez y ataxia, y desde luego lo funcional. Ahora sí vamos a ver un poco sobre la clasificación topográfica. Para esto es muy importante mencionar que topografía significa lugar, ¿ya? Lugar donde está afectado en el cuerpo. Y el término paresia significa como debilidad muscular y plegia significa parálisis, ¿no? O ausencia total del movimiento. Pero la clasificación que vamos a ver, yo la voy a manejar como paresia porque nos atañe, digamos, a las lesiones de la IMOC, ¿ya? Pero puede reemplazarse por plegia, ¿sí? Así como digo paraplegia, paraparesia, hemiparesia, hemiplegia. Pero los niños con parálisis, llamada mal parálisis cerebral, son niños que sí pueden moverse,
¿no? No es una plegia como tal. Entonces no está bien dicho decir plegia. ¿Ya? Entonces paresia, debilidad muscular y plegia, imposibilidad de movimiento o parálisis. ¿Okay? ¿Y eso no lo puedo repetir, por favor? Disculpa. ¿Me lo puedo repetir, por favor? Paresia, debilidad y plegia. Debilidad muscular y plegia, ausencia de movimiento o parálisis. Antes de empezar estos tipos que vamos a hacer, necesitamos saber bien la topografía, se puede decir, cómo nosotros en neuro topografiamos a una persona. Es decir, nos va a decir cómo nosotros empezamos el protocolo de evaluación y nosotros llamamos el protocolo de los segmentos, ¿sí? Entonces vamos a decir que el segmento derecho, siempre me equivoco con el segmento derecho superior, ese es el segmento 1, ¿ya? Y después de evaluar el segmento 1, siempre debemos evaluar el segmento 2, que sería el miembro superior izquierdo. Luego evaluaremos el segmento 3, que es el miembro inferior derecho, y lo compararemos con el miembro inferior izquierdo, que es el segmento 4. ¿Sí? Si se dan cuenta, toda la derecha es impar y toda la izquierda es par. Siempre vamos a empezar con la derecha. Una vez que hemos evaluado estos 4, nos va a permitir decir, a mí está afectado solo un brazo, o los 2, o los 4 miembros, ¿sí? O tal vez está afectado solo 1 y 3. Entonces nos va a permitir evaluar ciertas topografías que vamos a ver a continuación en la clasificación. Después de evaluar 1, 2, 3, 4, evaluamos el segmento 5, que lo voy a poner en verde, que sería el hemicuerpo derecho. ¿Sí? Entonces el hemicuerpo derecho viene siendo el segmento 5 y el hemicuerpo izquierdo viene siendo el segmento 6. ¿Qué quiere decir? Que ya sé que tiene, digamos, espasticidad en los 4 miembros, pero ¿será que el 1 y el 3 son iguales? O tal vez el 1 es menos que el 3, o tal vez será que el 1 y 3 son un poco menos espásticos que el 2 y el 4, por eso evaluamos así, para valorar si los miembros superiores e inferiores de ese lado y del otro son iguales de afección. ¿Ya? Por eso vamos a evaluar hemicuerpo con el otro hemicuerpo, segmentos 5 y 6. Bien. Luego vamos a evaluar cruzado, porque hay lesiones que también son cruzadas. Entonces, el 1 con el 4 se llama segmento 7. 1 con el 4. El segmento 7, sí. Y el 3 con el 2 va a ser el segmento 8. Si quieren lo pongo por aquí el 7 para que se acuerden. Abajo. 1 y 4, 7, y el otro cruzado, 2 y 3, sería el 8. ¿Ya? Después de hacer el protocolo de los 8 puntos, tengo que aclararles que decimos quinto miembro, porque tenemos 1, 2, 3, 4 miembros. En neurología decimos quinto miembro al cuello, ¿ya? Entonces, por si acaso, cuando veamos quintuplegia, este sería el quinto miembro. No le voy a poner un nombre, un número, pero quiero que se acuerden que cuando evaluamos, hablamos un miembro superior derecho, izquierdo, inferior, pero otra cosa es evaluar el cuello, ¿no? Que implica el tronco, etc. O sea, a este le llamamos quinto miembro, ¿ya? Entonces, una vez que evaluamos esto, evaluamos su tronco, su abdomen, su cuello, y luego tocamos su cara, porque cada uno de esos segmentos va a tener un diagnóstico diferente. ¿Qué se llama la parte del cuello, dicen? Quinto miembro se llama. Que igual incluye el tronco, el torso, el abdomen. Ahorita vamos a ver qué tendría la patología. ¿Cómo? Que igual incluye el torso, abdomen, toda la parte del medio. Mucho los 4 miembros. Generalmente ustedes van a ver que si fuera una plegia ya implicaría el tronco, pero cuando estamos hablando de una paresia no implica el tronco. El tronco puede ser, por ejemplo, blando y el niño ser espástico, o puede ser espástico y espástico, ¿no?
Entonces no siempre el tronco es igual y la cara no se comportan igual que los brazos cuando estamos hablando de una parálisis cerebral, por ejemplo. ¿Ya? Por eso vamos por partes. Una vez que hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tocamos tronco, abdomen, qué tal se siente. Si estamos hablando de un niño Down, por ejemplo, todo va a ser blandito. todo. Su carita blandita, todo. ¿Ya? Entonces, ya vamos a decir cuándo es cuándo. ¿Ya? Entonces, en las monoplegias tenemos 4 diagnósticos, porque tenemos monoplegias o monoparesias de miembro superior y de miembro inferior. ¿Sí? Entonces, aunque ustedes van a tratar de dibujar los 4, pero por lo menos acá les voy a dar un ejemplo de una monoparesia. La monoparesia es la afección de una extremidad. Y cuando se llama extremidad superior decimos monoparesia braquial. ¿Ya? Siempre debe tener un apellido, que quiere decir su ubicación. Entonces, este sería una monoparesia braquial derecha. Así debe decir el diagnóstico topográfico. Monoparesia braquial derecha. No pueden decir monoparesia del miembro superior derecho. No se dice. Se dice braquial derecho. ¿Ya? O tampoco pueden decir miembro superior derecho con monoparesia. No. Volvemos a repetir. Topografía. Monoparesia, el lugar braquial derecho. ¿Sí? Entonces tenemos monoparesia braquial izquierda, y con el otro brazo. Y cuando hablamos de miembro inferior, decimos crural. Entonces allá tendríamos una monoparesia crural izquierda. ¿Sí? Obviamente también tenemos plegias que afectan solo un brazo, como en la lesión del plexo braquial tenemos una monoplegia, ¿no? Que tienen los bebés, braquial, derecha, izquierda, etc. Pero ahí con que digan paresia nos iremos acordando. ¿Bien? Entonces tenemos 4 monoparesias o monoplegias, depende de ustedes. Luego la afección de 2 segmentos en paralelo, la afección de 2 segmentos o en este caso extremidades en paralelo, ¿se acuerdan? Se llama paraparesia. Siempre digo en paralelo para que se acuerden el para, ¿no? Paraparesia. Entonces puede ser una paraparesia de miembros superiores llamada paraparesia braquial, o puede ser una paraparesia de miembros inferiores que se llama paraparesia crural. ¿Ok? Braquial, crural. Afección de 2 miembros que sean iguales. Solo puede ser del segmento 1 y 2 o del segmento 3 y 4. Desde luego, cuando uno dice paraplegia en lesión medular, puede ser a cualquier nivel, ¿no? Hasta que no tengan, incluso T4, T2 para abajo. Pero en este caso, solo representenlo así como parece. ¿Ya? Sí, paraparesia. Braquial y crural. Aquí solo tenemos 2 posibilidades. Luego está la afección de un hemicuerpo. En este caso se llama hemiparesia. Y solo podemos tener 2 hemiparesias, ¿no? Hemiparesia derecha y hemiparesia izquierda. No se dice hemiparesia del hemicuerpo derecho, directamente hemiparesia y el lugar derecha, hemiparesia izquierda. ¿Ok? Las hemiparesias. Si yo les digo, por ejemplo, afección del segmento 5, ¿qué hemiparesia será? Derecha, así. Les puedo decir así, ¿no? En su práctica. Quiero que tengan una afección del segmento 2 y 3. Y además el hemicuerpo 1, entonces sí es medio complicado, pero estamos hablando de hemiparesia. Solo tienen que dibujarlo para saber. Bien. Luego tenemos también afección de 2 miembros, pero cruzados. Y en este caso podemos observar una lesión cruzada, se llama el diagnóstico, que sería lesión cruzada y se pone el sitio braquial derecha, crural izquierda. Como profe, pues repetirlo. ¿Dime? ¿Cuándo es 2 de arriba? ¿Cómo se llama? Paraparesia, solo los dos, paraparesia braquial.
o plural si son de abajo. En este caso tenemos una lesión cruzada braquial derecha, se pone así, lesión cruzada con afección, siempre se dice así, con afección braquial derecha, plural izquierda. Y en este caso, lesión cruzada con afección braquial izquierda y plural derecha. ¿Sí? Con afección. Cruzaditos. Lesión cruzada con la flexión. Braquial derecha, plural izquierda, braquial izquierda, plural derecha. Cualquiera de los dos. ¿Cómo se lo dirían? ¿Se dicen afección? Lesión cruzada con afección o afectación, si te gusta poner. Y ahí donde dice, ¿no? El lugar. Bien, cuando afecta a 3 miembros se llama triplegia o triparesia. Pero saben, no dibujé 4 fotos porque en realidad no existe la triparesia que afecte un brazo, una pierna y 2 brazos. Normalmente en el MOOC se presenta 2 miembros inferiores y un braquial. ¿Ya? No se ha dado en la literatura que se presente al revés. Entonces, para esta lesión vamos a decir triparesia porque están 3 miembros afectados. Y diremos que es una triparesia y donde se menciona, pueden poner triparesia con afección braquial izquierda, en este caso, y crurales. O si quieren decir al revés, con afección crurales y braquial derecha. Siempre se empieza del brazo, ¿no? Por eso les digo así. Triparesia braquial izquierda, sería esta, y crurales. Y esta sería una triparesia con afección braquial derecha y crurales. Esa es la única posibilidad que puede haber. ¿Sí? Y eso, perdón, ¿por qué dijo que no podía haber Porque no hay una parálisis que vaya así. No. No, de los 2 brazos. Brazos y un brazo y 2 piernas. Sería. Siempre es un brazo. Sí, un solo brazo, por eso es triple. ¿Y no puede ser al revés? ¿Dicen 2 brazos, una pierna? No, la acabo de hacer. No hay clínicamente eso, no se ha dado. Nunca se ha dado. No se ha dado. Normalmente se afecta así, una triparesia a veces viene siendo una, que ya van a ver una triparesia, que ya se mejoró un lado de su bracito y queda así. O hay personas que quedan igual así afectadas. En esta característica, por ejemplo, las piernas pueden ser más afectadas que el brazo más afectado que la pierna, pero siempre el mismo tono. ¿Ya? Y la tetraparesia, llamada también cuadriparesia, sería la afección de los 4 miembros. Una característica muy importante, chicos, es que tiene que ser el mismo tono con la misma sensación. ¿Qué quiero decir? Si es espástico, tiene que ser la misma espasticidad en los 4 miembros. Porque a raíz de la cuadriparesia se desencadenan los otros que vamos a ver. Cuando ya no son iguales, tiene otro diagnóstico. ¿Ya? Aunque todos nacen iguales, ¿no? Después ya se van topografiando de acuerdo a su funcionalidad. Entonces, para decir es una tetraparesia, tiene que estar los 4 miembros igual de afectados, igual de blandos si fuera hipotónico, igual de duro si fuera espástico, igual de fluctuante si fuera fluctual. El diagnóstico solo sería una teta. Tetra, sí, se dice, no tiene especificación porque no tiene nada. Tetraparesia o cuadriparesia. Ay, perdón. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 4 miembros afectados, pero 2 miembros más afectados que otros? Entonces es como si mezclaran una paraparesia con una tetra, si se dan cuenta, ¿no? Y algunos médicos antiguos, así antiguos, los más viejitos en neuro, te dicen, no, es una cuadriplegia con paraparesia, y tú dices, digamos. Pero en realidad lo que está queriendo decir que es una diparesia, o algunos ya te dicen triplegia, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a tener 4 miembros afectados, pero 2 más en paralelo, más afectados que el resto. Por eso está pintado con doble color, como ustedes van a envolver con doble color, ¿sí?
Cuando quiero dibujar, por ejemplo, una tetra, o una I, dibujo, por ejemplo, unas rayas para todo el cuerpo, que significa que está afectado los 4 miembros, y puedo decir, está más afectado el miembro inferior, y marco con una cruz, o marco con otro color, que diferencia que están más afectados, ¿me entienden? Por eso he marcado con otro color, pero podían haber marcado ustedes encima con otro color, con otra cruz, hacerlo más oscuro, pero que se note que está más afectado este o el otro segmento. La afectación siempre es paralela. Disculpa, en paralelo, sí. Siempre tienen que ser dos en paralelo. Esa sería la diparesia. En este caso se dice diparesia con predominio braquial. Y aquí sería una diparesia con predominio plural. ¿Vamos bien, Daniel? Okay. Diparesia con predominio braquial, diparesia con predominio plural. O sea, diparesia ya se dice que está afectada a los 4, pero Sí. sí 2 está más. Así es. Entonces deja de ser una tetraparesia, porque ya tiene mayor afección en miembros superiores. Si fuera hipotónica, podríamos decir está más blando los de arriba que los de abajo, ¿no? Si fuera una espasticidad, diríamos está más duro arriba que abajo. ¿Okay? Y sí o sí van a ser ambos. ¿Sí qué? El comprometido. Van a ser siempre ambos los que Sí, en paralelo, sí. Ahora, porque si está afectado un hemicuerpo más que el otro, ya no se llama diparesia ni tetraparesia, se llama hemiparesia bilateral. Porque es como si tuviéramos dos hemiparesias en el cuerpo, solo que un lado más afectado que el otro. ¿Sí? Entonces, la hemiparesia, por definición, es la afección de los 4 miembros con mayor predominio de un hemicuerpo. ¿Sí? Nosotros los fines podemos decir afección de los 4 miembros con mayor afectación del segmento 5 o con mayor afectación del 6. Entonces ya se supone que es eso, ¿no? Pero ya para rendir un examen, o sea, para hacer un informe no puedes poner así, tienes que poner con predominio. Y fíjense que no digo derecho, ¿no? Dice hemiparesia bilateral con predominio en el hemicuerpo derecho o en el hemicuerpo izquierdo. ¿Sí? Aquí está arriba. Entonces dice hemiparesia bilateral y aquí se pone con predominio del hemicuerpo derecho o si es el izquierdo con el del izquierdo. El negrito siempre les dice cómo debe terminar su miembro. ¿Ya? Entonces podemos tener estas dos posibilidades. En algunas bibliografías, tal vez un poquito más antiguos, o tal vez en algún diagnóstico les salga doble hemiparesia, es lo mismo, pero actualmente se dice hemiparesia bilateral. ¿Ya? A mí ya me parecía bilateral. Bien. ¿Y se acuerdan de la lesión cruzada? Pues también tenemos doble lesión cruzada. Quiere decir que estarían afectados los 4 miembros, pero un segmento 7 o un segmento 8 más afectado. ¿Sí? Entonces, en esto se dice que es la afección de 4 miembros con mayor predominio de un miembro superior y un miembro inferior contrario. ¿Sí? ¿Estamos bien, Linda? Vi tu cara de preocupación. Vi nomás cuál es tu duda. ¿Le puedo una platita la anterior, dice? Espera que copien. ¿Ya copiaron? ¿Ya sacaron fotos de? ¿Puedo pasar? Ya, ¿no? ¿Este? Ese. ¿La de mi bilateral? Más el lado que el otro. No. Pintas los 4 y más enemigos. Doble lesión cruzada. Entonces aquí tenemos, nadie parece, la doble lesión cruzada, donde vamos a evaluar que parece una tetra, pero si al sentir hemos visto que este miembro y el lado cruzado están más afectados, sería una doble lesión cruzada. Por eso en este protocolo que les decía del tono, siempre vamos a hacer primero el segmento 5, 6 y después cruzamos 7 y 8 para estar
realmente de acuerdo en qué tipo de tono está afectado, qué segmento. ¿Ya? Muy bien, pasamos al otro. Y aquí está la famosa quintuplegia. Aquí solo puede ser plegia, no hay quintuparesia, ¿ya? Les aviso. La quintuplegia es la afección de todo el cuerpo, incluyendo el segmento 5. Es decir, miren, solo va a estar afectado desde el cuello para abajo. ¿Sí? En pocas palabras, la cara no va a estar afectada. Entonces acá tenemos la afección de las 4 extremidades que incluiría tronco y cuello. ¿Ok? Esta es una quintuplegia. Algunos de ustedes van a ser quintupléjicos hoy. Y tenemos por último a la afección generalizada. La afección generalizada es como naciera un niño síndrome de Down, ¿no? Todo blandito. También hay MOX o parálisis cerebrales que nace todo blando y que después a medida que va recuperando tal vez se vuelva en esto y tal vez se vuelva en esto o será una tetra, ¿entienden? Entonces puede ir evolucionando de acuerdo a su tono, pero su tono inicial tal vez es este. Más o menos para que un poco recuerden, voy a decirles que un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, nace así, todo blandito. Pero cuando va mejorando su tono, creciendo, puede llegar a ser así, una 15, o de pronto no evoluciona ninguna cosa asimétrica, evoluciona a tetra, que sería esta. Ay, perdón, una sección de los 4 miembros. Ahí. Y después, cuando ya es adulto, a veces se queda como disparesia de predominio braquial, porque los brazos son los que no hacen tanta fuerza como un miembro inferior. Incluso algunos pueden tener mejor tono en piernas, casi normal o normal, y llegar a ser una ¿dónde están las paraparesia? Una paraparesia braquial. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la vida, nuestro diagnóstico a veces puede cambiar o en tu evolución, pero como les decía, todos los niños que nacen con lesión neurológica al principio parecen todos tetras, o a veces un EMI, ¿no? Entonces hay que ir viendo en su evaluación cómo hacerlo. ¿Ok? Eso vamos a verlo después. Dime. ¿Puedo volver a la quintuplegia, por favor? ¿A la EMI? Quintuplegia. Ah, a la quintu. Sí, gracias. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a juntar en grupos. Son 9, creo que